he titulado El Dios que me ve. Dígale a su vecino, Dios te ve. Dios te está viendo. Ay, 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 dice uno, que no me vea. Pero Dios nos ve. Y hoy va a usted a gozarse en el hecho de que nuestro Dios es un Dios omnipresente. Y precisamente eso es lo que quiero hoy destacar de nuestro Rey, que nuestro Dios es un Dios omnipresente. Significa que está en todos lados. No hay un lugar de la tierra donde Él no esté. Para ejemplificar este tema, quiero contarles la historia de una mujer particular de las Escrituras que se dio uno de los gustos más espectaculares que un ser humano puede darse en esta vida. Y es la historia de una mujer que se llama Agar. Después voy a volver a Agar, pero quiero hablarles un poquito del contexto, cómo era el mundo de Agar cuando ella tuvo su encuentro con Dios. En la antigüedad, en los días de Agar, que son los mismos días de Abraham, la gente no creía en un solo Dios. El concepto de Dios monoteísta, un solo Dios, era, por así decir, nulo en la tierra. Los seres humanos se relacionaban con las deidades, pero desde una percepción politeísta, como dicen, múltiples dioses. Entonces, Agar era una muchacha egipcia que probablemente haya nacido dentro de este contexto religioso, donde había un Dios para todo, un Dios para la luna, un Dios para el sol, un Dios para las estrellas, otro Dios para las vacas, otro Dios y así. Ese era el mundo de Agar. Y los dioses en particular se manejaban de una manera territorial. O sea, el Dios de un territorio no necesariamente era el Dios de otro territorio. Había un Dios por cada territorio. Entonces miren lo que dice aquí, los dioses eran considerados seres poderosos, pero su influencia y su presencia estaban limitadas a territorios o templos. Fuera del templo, los dioses no tenían ni un poder ejecutivo, no podían ejecutar su voluntad fuera de los territorios que se le asignaban, que eran los templos. Esta muchacha egipcia es tomada por una familia, la familia de Abraham y de Sara, como esclava, práctica que era muy común en aquellos días. Y probablemente era una muchacha joven, adolescente, cuando ella llega a la familia de Abraham y Sara, una familia que estaba enfrentando un serio problema, y era la incapacidad de tener hijos. Abraham podía tener hijos, pero Sara no. Y Dios le había hecho una promesa a Sara a Abraham de que a través de Sara le iba a dar un linaje, el linaje de donde vendría nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero pasaron los años y la promesa no se cumplía, así de que Sara tuvo una idea y dijo para sí, bueno, agarró a la muchachita y dijo, teneme un hijo a través de ella, lo cual para la época era algo normalizado y era algo legal. Entonces esta muchacha viene, sale embarazada y Sara está en vista de que lo que ella va a tener, ella lo va a considerar su hijo. Pero pasó un fenómeno con el que nadie contaba. Es que Agar era una muchacha humana, con sentimientos terrenales y carnales y sentimientos normales de cualquier mujer. Cuando Agar se ve embarazada, resulta que ella dijo para sí, yo puedo hacer algo que ella no puede hacer, que Sara. Yo le puedo dar un hijo a Abraham y ella no. Y cualquier muchacha en esa situación se le hubieran subido los humos y a ella se le subieron. Entonces ella andaba orgullosísima en medio de la casa donde estaba porque ella sí le había tenido un hijo al patrón de la casa y su mujer no le había podido tener nada. Cuando Sara, que no es ninguna tonta,
mira lo que está pasando, y como ella la ve con desprecio, Sara dijo, no, yo no voy a aguantar esto. Y le dice a Abraham, me saca ya a esta mujer de aquí, no la quiero conmigo. Mira cómo anda toda enorgullecida, toda altiva conmigo, yo no quiero esto, sácamela pero ya. Entonces Abraham no le queda de otra y la despacha y la tira al desierto. Y sale la pobre Agar allí, imagínense una mujer joven, sin recursos, embarazada y en el desierto. Y ella comienza a llorar, su situación es desesperante. Y en eso Dios, que era el Dios de Abraham, pero que Agar no conocía como un Dios personal, le habla a ella y le dice, todo va a estar bien, no se preocupe. Devuélvase a la casa de Sara, esté sometida, estése tranquila allí y regrese de donde salió. Para ella esto es una sorpresa de que Dios la haya visto a ella y principalmente en el lugar donde la interceptó, que fue en un desierto. Entonces ella hace una declaración, mire lo que ella dice en Génesis capítulo 16, verso 13, dice de que ella bautiza al lugar donde Dios la encuentra, lo bautiza y le pone un nombre al lugar, pero dice, y Agar llamó el nombre de Jehová que le hablaba, el Roí, porque dijo, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Ella reconoció que Dios la estaba viendo en un lugar donde ningún ser humano la estaba viendo. Nadie tenía los ojos sobre ella ni su situación, pero Dios la había visto a Agar, y entonces ella bautiza ese encuentro con Dios y dice, este es el Roí, el Dios que me ve. Y ahora Agar comienza a relacionarse ya no con un Dios territorial, sino con un Dios omnipresente, un Dios que está en todo lugar y que la había visto a ella. La omnipresencia de Dios está altamente testificada en todas las Escrituras. El hecho de que nuestro Dios está en todo lugar, la Biblia toda da testimonio de esto. Mire lo que dice, le voy a dar algunos pasajes para afirmar esta fe. Mire lo que dice, Salmo 139, versos 7 al 10. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás. Si me voy al Seol, o sea, a la tierra, allí también estás. He aquí, dice, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. El salmista reconoce que no hay un rincón de este planeta donde él se puede esconder de Dios. No existe. Pero veamos también en Jeremías, capítulo número 23, verso 23 al 24. Déjeme hacerle un poquito de contexto acerca de este texto. Resulta que Israel para este momento está a punto de enfrentar un exilio. Van a ser deportados. Dios se lo manda a decir con el profeta Jeremías que el rey de Babilonia se los va a llevar. Entonces, pero en medio de todo lo que está pasando, Dios le dice al profeta que le asegure a Israel que también con ellos va a ir su presencia. ¿Por qué? Porque los israelitas también tenían la percepción de que Dios era exclusivo de su nación y que Dios solo se manifestaba en su templo y en Jerusalén. Pero ¿qué iría a pasar con ellos si ahora ellos tenían que salir de Jerusalén a otro país? ¿Qué iba a pasar con ellos? Bueno, Dios les manda a decir, tranquilos, miren lo que le dice. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que estaba diciendo? De que todo lugar de este planeta Dios lo llena con su presencia.
Ahora veamos un poco lo que dice el siguiente verso, Proverbios 15, verso 3. Dice, los ojos de Jehová están ¿en cuánto lugar? En todo lugar, mirando, dice, a los malos y también a los buenos. No hay nada que se escape de la vista de Dios. Yo hice un diplomado hace un par de años de la religión musulmana. Y usted sabe como muchas veces hay gente que dice, Alá es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Alá, de acuerdo a la creencia musulmana, es un Dios que creó el cielo, la tierra, puso al hombre, puso un gran reloj que está midiendo el tiempo y se abandonó de su creación. Ya no tiene que ver nada con el ser humano. El ser humano tendrá un momento de encuentro con Alá el día que se muera y se determine si va al infierno o si va al paraíso musulmán. De ahí no tiene ningún tipo de contacto con el ser humano. No hay ojos divinos sobre la tierra, de acuerdo a esta creencia. Sin embargo, nuestro Dios, el Dios de la fe cristiana, es muy distinto. Él se da a conocer como un Dios que está viendo, que ve lo que está pasando con su creación, con la humanidad. Y no solamente dice que ve a las personas buenas, sino que también ve a los malos. Él está y sus ojos están sobre absolutamente todo ser mortal que habita en la tierra. Ahora mira lo que dice Hechos capítulo número 17, verso 27 al 28. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos, y esta palabra me encanta, de cada uno de nosotros. Muchas veces uno ve y puede tener la sensación y decir, Dios está cerca de Mengano, está cerca de fulano y está cerca de Perencejo, pero de mí no está cerca, dice. Uno ve su situación y dice, de mí no está cerca. Pero la Escritura dice, Él no está lejos y llega conmigo de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Nosotros tenemos muchas veces una concepción muy exclusivista de Dios. Si Dios está conmigo, no está con el otro, y mucho menos con el que me cae mal. Pero usted se dará cuenta que así como Dios tiene poder para estar con usted, a pesar de que no nos portamos del todo bien delante de Él, también Dios tiene la capacidad de estar con otras personas, aunque no nos caigan bien. Porque Dios no es exclusivo de una persona en particular. Dice la Biblia, Dios está con cada uno de nosotros. Veamos el siguiente. La pregunta ahora, ante este conocimiento que las Escrituras quieren que entendamos de que nuestro Dios es un Dios omnipresente, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos de tener? Mire, ante la presencia de Dios hay diferentes tipos de reacciones. En una ocasión, dice la Biblia que Dios se manifestó al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y la presencia de Dios se hizo casi que palpable. Salían truenos, rayos, y aquello era un espectáculo. Cuando Israel ve la manifestación de la presencia de Dios, hablan con Moisés y le dicen, mire, lidie usted con él, acérquese usted con él, pero líbrenos, no queremos estar cerca, nos da miedo. Y Moisés dice, está bien. Quédense aquí, no traspasen la línea y yo voy a ir a hablar con él. Hay muchas personas que cuando entienden de que la presencia de Dios llena la tierra, lo que sienten es temor. Esa es la respuesta que tienen. Otros sentirán irreverencia, ¿qué me importa? Pero ¿cómo quiere Dios que respondamos ante el hecho de que Él definitivamente es un Dios omnipresente? Déjeme darle 3 respuestas bíblicas que Dios quiere que nosotros tengamos presentes. Número 1,
Ante esta verdad, Dios quiere que nosotros respondamos con humildad y también con arrepentimiento. Miren lo que dice aquí. Salmo 139, verso 1 y 2. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios, no hay nada de su vida, detalle de su vida, ni de la mía, que Él no sepa, hasta lo que pensamos. Por eso es que es importante no solamente atender nuestra conducta, sino también nuestros pensamientos. Jesús dijo, no solamente es no acostarse o adulterar físicamente con otra persona, se trata también de lo que pensás, de desearla en tu corazón, haciéndonos responsables sobre lo que pensamos, porque es el único ser que puede leer los pensamientos más profundos del ser humano. Dios sabe lo que uno piensa. Y gracias a Dios que nosotros no podemos leer mente. Yo tenía un profesor en secundaria que me decía, yo sé leer la mente, me decía, y yo puedo leer lo que estás pensando. Mire, me intimidó tanto eso que yo recuerdo que a mí me gustaba un muchacho. Y yo decía para mí, este va a saber que a mí me gusta el fulano. Y cambié de clase, le pedí a la dirección que me cambiaran a otra clase de interés, porque le tenía pavor a que el profesor se diera cuenta de que me gustaba el fulanito. Pero ¿sabe qué? Esa habilidad de leer mente no la tiene ningún ser humano. Lo pueden engañar a usted haciéndole creer de que le leen la mente, pero gracias a Dios que no pueden. ¿Sabe por qué? Porque si la gente leyera nuestros pensamientos, no se nos volverían a acercar nunca. ¿Sí o no? Si supiera lo que pensamos, todo el mundo nos tendría miedo. Pero Dios sí. Y dice que Dios desde lejos entiende lo que estamos pensando. Así de que, ¿cómo debemos nosotros de reaccionar ante esto? Sabiendo de que estamos fallados, que tenemos malos pensamientos. La Biblia dice con humildad y con arrepentimiento también. Miren, hay una canción ahorita que le sale a uno hasta en la sopa, en todos lugares. Yo si me pongo a ver un poquito Instagram, ahí está, ya hasta me la sé casi de memoria la bendita canción. Y entonces tengo que comenzar a luchar con mi mente. No, Carolina, no, y comienzo en mi mente, alabaré, para hacerle contrarrestar a esa bendita canción. Y es una canción de Shakira que ahorita está muy de moda. Es para las solteras. Y entonces las chavalas salen bailando alegre esta canción que uno dice, qué alegre ser soltero, dice uno. Porque la canción dice, tengo derecho, dice, a portarme mal para pasarla bien. Y es mega pegajosa la bendita canción. Ay, Dios mío, digo yo. Y cuando estaba analizando la letra, digo yo, bueno, tiene su sentido, no está lejos de una realidad humana. La Biblia asocia al pecado con deleite, no con sufrimiento. Los deleites de la carne, dice, no los sufrimientos de la carne, los deleites. Claro que cuando uno se porta mal, la puede pasar bien, claro que sí. ¿Tiene derecho? Tiene derecho. ¿Quién se lo va a quitar? Y más en países de libertades morales y sociales, ¿quién se lo quita? Pero como decía el pastor David Spencer, él decía, usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera, pero no tiene derecho a elegir las consecuencias de lo que hace. De eso no tenemos derecho a elegir. Le voy a contar de alguien en la Biblia que se sintió con derecho de portarse mal para pasarla bien. Y ese fue el rey David. El rey David un día se levantó, el rey, con nadie le hacía frente, vestido de ropas reales, y se fue a asomar a la ventana y miró a una mujer que le gustó. Y dijo para sí,
¿quién me la va a negar? Mándenmela a traer. Yo tengo derecho, porque soy el rey. Así que se manda a traer a la mujer, a Betsabé. Y ustedes ya saben la historia, la embaraza, quiere cubrir el embarazo. Como no puede cubrir el embarazo, manda a matar al marido. Después lo reprende el profeta Natán, le dice de que nunca se va a, por cuanto hizo esa maldad, nunca se apartaría la espada de su casa. Y comienza David, la historia de David a partir de allí, ya no es una historia de un hombre que gana batallas para Israel. Ahora es la historia de un hombre que pelea batallas que no podía ganar dentro de su propia familia. Porque al final del día los peores enemigos del rey David resultaron ser sus hijos, que le hicieron la vida de cuadrito hasta que se murió. Alguien que se dio derecho de portarse mal para pasarla bien. Un día, sabiendo de estas consecuencias, dice la Biblia que él va delante de la presencia de Dios, se quita sus ropas reales, se viste de cilicio. Y mire lo que dice aquí en Salmo, él hace una oración bien interesante. Él se humilla delante de Dios, como dice que debemos de humillarnos ante su presencia, se humilla delante de Dios y hace esta oración. Y le dice, crea en mí, oh Dios, le dice, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David estaba consciente que había echado a perder el asunto y que se había comportado como un patán. Y David le dice al Señor, por favor, haceme de nuevo. Y entonces mire qué interesante la respuesta, después la siguiente petición que le dice David al Señor. No me eches, dice, delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? David estaba diciendo que él había gozado de lo que era vivir dentro de la presencia de Dios, pero no como la gozan cualquier ser humano en esta tierra, que dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él había gozado de la presencia de Dios desde otro ángulo de la experiencia humana. Es cuando la presencia de Dios te favorece, te da gracia. Camina como un cerco de protección a la par de uno, que donde uno va, allí uno siente la protección de Dios. David había gozado de eso, pero ahora sus acciones sabía que le estaban mandando al otro lado del cerco, a un lado donde ese favor de la presencia de Dios ya no lo iba a acompañar. Y entonces él le hace una petición al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire qué interesante, porque no le dice, no me quites el reino. No me quites el reino. ¿Qué es lo que le dice? No me quites, no me eches de delante de tu presencia. David se humilló, como nos debemos de humillar todos nosotros cuando le fallamos al Señor, porque todos le vamos a fallar al Señor. Esa es la naturaleza del ser humano. El apóstol mismo Juan habla y dice, el que dice que no peca miente y hace de Dios mentiroso. Pero aquel que vive en la presencia de Dios sabe de que cuando falla, lo que tiene que hacer es humillarse nuevamente delante de Dios. Número 2, ¿qué hará el conocimiento de que nuestro Dios es omnipresente en nuestra vida? Bueno, eleva nuestro sentido de seguridad y confianza ante cualquier reto que tengamos en la vida. Cuando uno sabe que uno tiene a Dios, cuando uno sabe que camina en la presencia de Dios, usted no va a ser una persona sensible, débil, asustada, ansiosa, porque usted sabe que usted camina con alguien que dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted no va solo nunca a ningún lugar. Y por eso puede enfrentar a las personas que se le oponen con seguridad. Porque dice la Escritura, cuando tus enemigos vengan contra ti por un camino,
van a salir huyendo de ¿cuántos caminos? De 7. ¿Por qué? ¿Porque usted es poderoso? No, porque usted camina en la presencia del poderoso. Entonces usted aprenderá a enfrentar la vida con mayor seguridad y confianza. En una ocasión el gran Moisés, el que Dios utiliza para darle forma a la nación de Israel y llevarlo a su territorio. En una ocasión el pueblo se pone en un plan desobediente y Dios le dice a Moisés: anda, pelea, llévaselos ahí, pero eso sí, yo no voy a ir con ustedes. Entonces Moisés le dice al Señor esta oración. Le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí, no nos saque. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que el éxito de su vida y el éxito de su misión dependía de la presencia de Dios, no de sus habilidades como líder, no de sus habilidades de nada, dependía de la presencia de Dios. Entonces, esto es una gran oración que uno debe de hacer siempre. Cada vez que uno va a enfrentar un nuevo desafío, un nuevo territorio, es decir, Señor, voy, pero si tú vas conmigo, si tu presencia va a estar conmigo, yo voy a aventarme a esto. Yo le quiero confesar, no crea que para mí pararme aquí es un paseo en bicicleta. Cada vez que me paro acá, siento mis temores. Temor a que me juzguen, temor a que hablen mal de mí. Es parte de la experiencia de cada vez que subo ese altar. Yo soy cristiana evangélica desde mi niñez. Voy a la iglesia desde que soy niña. Y tengo memorias de ir con mi familia a la iglesia y recibir un mensaje por parte de un pastor y decir: ¡wow! ¡Qué mensaje más bonito! Y sentirme agradecida por el mensaje que el pastor estaba dando. Pero también me acuerdo en una ocasión que yo dije: ¿cómo son las cosas? Yo salgo edificada con un mensaje y un familiar que iba conmigo me comienza a decir: ¿te fijas lo que dijo ese viejo loco? Hablando del pastor. Ese man lo que quiere es que le voles más billetes. Ese man, y comienza a satanizar completamente todo el mensaje del pastor. Y ese día yo me di cuenta que en un mismo templo, en una misma iglesia, un mismo mensaje puede estar siendo recibido de diferentes maneras. Y uno sabe eso. Y no crea de que al sol de hoy yo me subo aquí con plena seguridad y confianza de que toditos van a estar de acuerdo conmigo. Yo sé que no. O a que todos les voy a caer bien. Yo sé que no. Pero lo que me hace subirme confiada cada vez que vengo acá es creer que la presencia de Dios está conmigo en este lugar. Si no, no me subiría. No lo haría. Porque ¿a quién le gusta ser criticado o juzgado? A nadie. Y esto me pasaría a mí, me pasa a mí, le pasaría a usted si usted estuviera en este lugar. Es parte de la vida. Pero ¿qué le dará seguridad a usted sobre sus acciones y sobre sus retos, para enfrentar sus retos? Que la presencia de Dios está con usted. Eso es la única garantía que usted tiene para aventarse. Es la única garantía que usted tiene. Que donde usted se aviente, ahí Dios va a estar y lo va a sostener. Y mire lo que dice Salmos 46, verso 1. Dice: Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. Cuando usted tiene una emergencia, usted tiene que esperar para que le atiendan su emergencia. Sea quien sea, tenga el seguro que sea, la ambulancia que sea, usted tiene que esperar para que le atiendan su emergencia.
Pero Dios está tan cerca de nosotros que dice la Biblia que en nuestras tribulaciones, como Él se hace presente, pronto, ahí va a estar Él con usted. Cuando atropellaron a Samuel, mi hija estaba con él. Nosotros estábamos en Carretera Vieja León, estábamos cursando nuestra maestría de teología. Cuando en eso nos llama mi hija y nos dice, Samuel está en la calle y está muerto. Salimos los dos que parecíamos correcamino gritando a la universidad. Mi esposo iba gritando y yo recuerdo que los profesores y la gente salió, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y los dos íbamos gritando en esa universidad. Y agarrar la camioneta y jalarnos toda esa carretera para poder alcanzar a nuestro hijo. Cuando nosotros, imagínense cómo veníamos, que llegamos antes que la ambulancia llegara al hospital. Eso fue algo impresionante. Pero sabe, Dios estuvo con mi hijo cuando nosotros no pudimos estar, porque Él es pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la presencia de Dios. Lo tercero que tenemos que hacer ante la presencia de Dios es desarrollar un espíritu reverente. Un espíritu que anhele ser santo. Ya hoy nadie quiere ser santo. El ser humano se gloría hasta de sus perversiones. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos reímos. Es que yo soy malo. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que yo soy así, dice uno. Y ya no hay ese anhelo por vivir una vida limpia. Y queremos lo mejor de Dios, pero sin limpiarnos para entrar a su presencia. Mire, en las tradiciones musulmanas, cuando usted va a orar o ayunar, usted tiene que bañarse, limpiarse 7 veces las manos antes de entrar al templo. Quitarse los zapatos, lavarse una y otra y otra. Una vez fui a un templo musulmán, nos llevaron por un diplomado que hice sobre eso. Y entonces, ¿usted cree que nos dejaron entrar al templo así nomás? Nada. Quítense los zapatos y se van a lavar primero las manos. Y todos nosotros lavándonos las manos ahí, porque vamos a entrar al templo. No se puede acercar cualquier... Y las mujeres arriba y los hombres abajo. Nada de mezclado. Entonces, qué interesante, porque digo, ¿cómo somos los seres humanos para someternos a rituales de limpieza físicas? Pero cuando se trata de Dios, el asunto no está en rituales de limpieza física lo que Dios demanda, sino es una limpieza espiritual. En una ocasión Dios llama a Moisés y le dice, venga, que quiero hablar con usted, y lo atrae a través de una zarza. Lo atrae a través de una zarza, un arbusto que ardía pero no se quemaba. Y Moisés va a ver qué era. Y entonces Dios comienza a hablar con él. Y resulta ser de que Dios le iba a encargar ahí en ese momento la misión de ir y llevar a Israel a su nuevo territorio. Así que Dios quería verdaderamente que a este hombre no le cabiera ninguna sola duda de que era Dios el que le estaba hablando. Entonces, pero cuando Moisés se acerca para ver la manifestación de la presencia de Dios, Dios le dice esto. Dios le dice, no te acerques. Primero quita las sandalias de tus pies, porque el lugar a donde estás, tierra santa es. No se acerque, primero se quita los zapatos. Me quitaría los zapatos para ejemplificárselo, pero ando una teipa porque el zapato me queda grande y no voy a hacer que saliera. Así que lo ando bien pegado. Quítese los zapatos. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Que nos tenemos que quitar los zapatos para entrar al templo? No. Lo que significa es de que no nos podemos acercar a Dios a como querramos. Los zapatos de las sandalias representaban la humanidad sucia que cargaba Moisés.
que cargamos nosotros. Y Dios nos dice, no, no es como usted quiere. Donde yo estoy es tierra santa. Hay que quitarse las sandalias, lo que significa que tenemos que hacer el ejercicio antes de acercarnos a la presencia de Dios, de quitar las impurezas, pero no físicas, las impurezas del corazón, las impurezas de la cabeza, que muchas veces tenemos. Es un gran reto, pero Dios, quiero decirle algo, Dios nunca nos va a retar en algo que Él no nos dé la fuerza para alcanzar. Si Él pide santidad, lo va a ayudar a ser santo. Y si usted le dice, Señor, como le dijo aquel hombre, Jesús le dijo, ¿tú crees? Y el hombre le dijo, ayúdame porque soy un incrédulo. ¿Y sabe qué fue lo lindo de Dios? Que aunque fuera incrédulo, le hizo el milagro, porque vio que el hombre reconocía su situación, pero estaba pidiendo ayuda. Y cuando se trata de la santidad, mire, la santidad es algo tan difícil de vivir, de desarrollar, y menos en un mundo como el que nosotros vivimos, que la única manera en que nosotros la podamos experimentar es si le pedimos a Dios que nos ayude. De otra manera no lo va a poder hacer. Pero Dios le dice a Moisés, quítese las sandalias, aquí es tierra santa. ¿Ya? Entonces son 3 cosas las que debemos de hacer ante el conocimiento de la omnipresencia de Dios. Ser humilde y pedir perdón. Vivir confiados que Él está con nosotros. Y desarrollar en nuestros corazones un espíritu de reverencia. Ahora déjeme devolvernos a la protagonista de nuestra historia. Volvamos a Agar. Agar conoce a un Dios que está en todo lugar. Pero le faltaba conocer un aspecto de Dios importante también. Que no solamente Dios estaba en todo lugar, sino que estaba con ella siempre. 14 años después, escuche esto de la historia, 14 años después, a ella la vuelven a echar de la casa de Sara. Ahora ya no por algo que hizo ella, ahora por algo que hacía el hijo. Porque el hijo, cuando se vio grandecito y el chavalito de Sara estaba chihuincito, le comenzó a hacer bullying. Y eso a Sara la puso, como decimos nosotros, y un bate. Y dijo, ¿qué? ¿Que me van a estar fregando a mi hijo sobre mi cadáver? Y entonces agarró al esposo y le dijo, venga para acá, sáqueme a esta mujer y me saca a su hijo. Yo no quiero a esa mujer ni a su hijo agarrando parte con el mío. El hijo de esa mujer no va a heredar con mi hijo. Entonces dice que cuando eso se lo dijo a Sara, el corazoncito de Abraham estaba como se hizo chiquitito. Le dolió, dice, en su corazón. Cuando yo leo esta historia, a mí realmente me conmueve, porque miren, mi mamá cuando yo era chavala me decía, Carol, no creas que a los hombres les importan los hijos. Eso me decía mi mamá. Y ella tenía un dicho, ella me decía, el gallo quiere a los pollitos mientras quiere a la gallina. Cuando el gallo deja de querer a la gallina, se le acaba el amor por los pollitos. Qué manera más triste de ver la vida, ¿sí o no? Pero bueno, empecé a crecer y a observar. Y me doy cuenta de que hay muchos gallos que quieren a sus pollitos. Y muchas veces se termina la relación con la gallina, pero siguen queriendo a sus pollitos. Abraham era uno de esos. Él quería a su muchacho. Así de que cuando pasó lo que pasó, dice la Biblia que le dolió en su corazón. Dios lo miró tan apesarado al hombre que le habló.
se le presenta el Señor a Abraham y le dice, tranquilo, yo me voy a hacer cargo de Ismael y voy a sacar de él a una gran nación. Déjela ir, hágale caso a su mujer. Y entonces con el dolor de su alma, agarra a Abraham una cantimplora, se la da y lo despacha. Sin nada, solo con un traguito de agua. Mire las injusticias de la vida. Uno puede servir, y cuando te despachan, ni adiós te dicen. ¿Sí o no? Era la segunda vez que le pasaba a Agar esto. Yo tengo para mí un mandamiento mío, no le digo que usted lo tenga para usted. Este es un mandamiento de mí para mí. Yo siempre, hace unos años tomé una decisión. Yo dije para mí, yo nunca voy a regresar por un segundo desprecio. Uno solamente. El que me va a despreciar, se va a dar el gusto de despreciarme una vez. El segundo yo ya no voy. Le tiro un besito, le deseo que le vaya bien. Si me doy cuenta que le pasó algo bien, me alegro. Y si me doy cuenta que le pasó algo malo, oro. Pero por un segundo desprecio, a mí no me gusta regresar. Esa es la ley de mí para mí. No estoy diciendo que esto es palabra de Dios, ¿ok? Pero ¿sabe qué? Yo tengo esa opción. Yo puedo decidir eso. Agar no podía. Pónganme la foto de Agar otra vez. Agar no podía. No era opcional para ella. Tuvo que vivir su segundo desprecio. Y entonces, 14 años después, se le vuelve a aparecer Dios. Y miren lo que pasó. Le voy a leer Génesis 21 del 17 al 18. Miren lo que pasa. Ella sale al desierto con su muchacho y ella sabe que se va a morir. Uno lee, uno sabe cuándo va a pasar algo malo. Y ella dice, se me va a morir y yo no quiero ver cuando este chavalo se muera. Entonces lo deja en un rinconcito y dice que comienza a caminar y a caminar y a caminar hasta que camina tan lejos que se asegura que ella ya no escucha el llanto de su hijo. Y porque dice para ella, yo no voy a ver cuando este chavalo se me muera, yo no quiero ver eso. En esa situación ella estaba 14 años después cuando Dios se le aparece y se da uno de los gustos, esa mujer que contaditos con las manos en la historia bíblica alguien se dio. Dios le habla desde el cielo. Ella está en el desierto otra vez y el Dios que la había visto hace 14 años la estaba volviendo a ver. Y otra vez en el desierto. Y miren lo que pasa aquí, dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Ella no estaba con su hijo, pero Dios estaba con su hijo. Levántate, le dice, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo voy a hacer de él una gran nación. Ahora Agar no solamente experimentaba un Dios que la había visto una vez, sino que la miraba siempre. Porque nuestro Dios, y con esto termino, no solamente es omnipresente, sino también es un Dios eterno. Amén. El día en que usted esté afligido porque dice, ay, ¿qué va a pasar de mí dentro de 14 años? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a amar? En 14 años, 15 años, 20 años, los que Dios le dé a usted, el Dios que lo está viendo ahorita, lo va a estar viendo entonces. Porque nuestro Dios es omnipresente y es un Dios eterno. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Amén. Aleluya. Así de que no le crea a eso que dicen, me voy a portar mal para pasarla bien. Mejor viva delante de un Dios que la está viendo y que lo único que quiere de usted es que usted tema a su nombre. Procure vivir una vida de santidad.
Y tenga la confianza y la seguridad que si Él camina con usted, todo va a estar bien. Dice las Escrituras, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice el Señor, me va a recoger. A usted le pueden fallar las personas más claves de su vida, pero Dios va a estar con usted. Amén.